El viento aullaba con furia, sacudiendo los árboles como si intentara arrancarlos de raíz. La tormenta rugía sobre la carretera desierta, con la lluvia azotando el suelo en un estruendo constante. Entre el fango y la penumbra, un perro yacía inmóvil, su pelaje empapado y cubierto de lodo, su cuerpo debilitado por el dolor. Su respiración era errática. Sus ojos reflejaban la lucha silenciosa contra la muerte. No quedaba nadie que pudiera escuchar sus jadeos ahogados en la tempestad. Nadie que lo rescatara, hasta que un giro inesperado cambió su destino. Esta es la historia de un labrador retriever que enfrentó la brutalidad del abandono y de la persona que, contra todo pronóstico, le brindó una segunda oportunidad. Un relato que tocará tu corazón y te hará reconsiderar lo que significa el amor incondicional. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte más historias impactantes como esta. El cielo se oscurecía aún más. Las nubes densas ocultaban la luna, y cada relámpago iluminaba la escena con una frialdad implacable. En la cuneta de una carretera apartada, el labrador luchaba por mantenerse consciente. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el agotamiento extremo. No entendía por qué su vida había cambiado de un momento a otro. Su hogar nunca fue un refugio. Siempre fue un sitio de órdenes tajantes y miradas frías. Desde cachorro aprendió que no había caricias, solo deberes, y cuando falló por primera vez, fue descartado como si su existencia no tuviera valor alguno. El abandono había sido repentino, brutal. Su corazón latía con una desesperanza desconocida mientras intentaba mover sus patas, pero no podía. El cansancio lo había vencido. Cerró los ojos resignado, mientras la tormenta lo envolvía. Los segundos se volvieron eternos. La lluvia continuaba cayendo sin tregua, filtrándose en su piel, robándole el calor que aún le quedaba. Su mente se perdía entre el sopor y la realidad. Pero entonces, un ruido distinto rompió el patrón de la tormenta. No era el rugido del viento ni el crujir de las ramas. Era algo más, un motor, un par de luces que perforaron la oscuridad. Los faros iluminaron la silueta del perro, su cuerpo casi invisible entre la maleza. Un auto se detuvo y la puerta se abrió de golpe. Pasos apresurados cruzaron el lodo. El labrador intentó levantar la cabeza, pero estaba demasiado débil. Su corazón latía con temor. ¿Había vuelto su antiguo dueño? ¿Vendría a castigarlo por haber fallado? Pero la voz que escuchó no era la que conocía. Era suave, preocupada. «Dios, ¿qué te ha pasado?», murmuró un joven arrodillándose a su lado. Su aroma no tenía el hedor del alcohol ni la dureza del desprecio. Sus manos, en lugar de imponer miedo, ofrecían algo desconocido para el perro: calidez. Con dedos temblorosos, el joven recorrió las heridas del labrador, como si no pudiera creer lo que veía. «¿Cómo pudieron hacerte esto?», susurró con el ceño fruncido. Se quitó su chaqueta y, con sumo cuidado, cubrió el cuerpo tembloroso del perro, protegiéndolo de la gélida noche. Sus manos se movían con ternura, con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta. «Te sacaré de aquí», prometió, su voz entrecortada por la emoción. «Solo aguanta un poco más, amigo». El labrador, con las pocas fuerzas que le quedaban, alzó la mirada. En los ojos del joven no había desprecio ni rabia, solo compasión. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez, solo tal vez, su vida aún tenía significado. Con un esfuerzo palpable, el joven lo levantó en sus brazos, sintiendo el peso del animal desfallecido. Caminó con decisión hacia el auto, sin importar la lluvia que lo empapaba, ni el frío que mordía su piel. En ese instante, nada importaba más que salvar a la criatura que tenía entre sus brazos. Lo acomodó en el asiento trasero, acariciando su cabeza con la suavidad de quien sabe que el alma de aquel perro estaba tan herida como su cuerpo. «Todo va a estar bien, te lo prometo». El motor rugió nuevamente y el auto se perdió en la noche, alejándose del infierno que había estado a punto de devorar aquella vida.
El labrador cerró los ojos, exhalando un suspiro profundo. No sabía a dónde iba, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. El trayecto era incierto. La noche oscura se cernía sobre la carretera, y la lluvia golpeaba el techo del auto como un tamborileo constante. El motor murmuraba suavemente mientras el conductor mantenía la vista al frente, su mente dividida entre la ansiedad y la determinación. De vez en cuando miraba por el espejo retrovisor hacia el asiento trasero, donde un border collie descansaba enroscado bajo su abrigo. Sus ojos entrecerrados reflejaban agotamiento y temor. «Aguanta, amigo, ya casi llegamos», murmuró el joven, con la esperanza de que sus palabras aliviaran el malestar del animal. El vehículo giró por un sendero rodeado de árboles que se sacudían bajo la fuerza del viento. Minutos después, se detuvo frente a una cabaña modesta, cuya luz tenue proyectaba un resplandor acogedor. No era una gran casa, pero transmitía la sensación de refugio. El joven bajó de inmediato y abrió la puerta trasera con cautela. «Vamos, te ayudaré», dijo con suavidad, extendiendo las manos con delicadeza. El perro abrió los ojos con esfuerzo, sin decidir si confiar o no en aquel humano. Pero su cuerpo exhausto le dejó pocas opciones. Con extrema atención, el joven lo levantó, sosteniéndolo como si fuera de cristal. Cruzó el umbral de la cabaña y el calor del interior se derramó sobre ellos en contraste con la fría tormenta. La luz reveló un espacio simple pero cálido. Muebles modestos, una chimenea apagada, una manta doblada sobre el sofá. Con cuidado, colocó al border collie en una alfombra mullida y se arrodilló junto a él. «Voy a limpiar tus heridas. Prometo que seré cuidadoso», susurró con ternura. Se levantó y volvió con un botiquín. Humedeció un paño y comenzó a limpiar con extrema precaución. El perro dejó escapar un gruñido bajo, pero no intentó moverse. Su instinto le susurraba que, por primera vez en mucho tiempo, no había peligro. Cada caricia, cada gesto, eran lo opuesto a lo que había vivido hasta ahora. Por primera vez, alguien lo estaba cuidando. Quizás su historia no había terminado después de todo. El silencio dentro de la cabaña contrastaba con la tempestad que rugía afuera. El viento sacudía los árboles y la lluvia tamborileaba contra las ventanas. Pero aquí, en este rincón olvidado, el perro sintió un calor distinto. Seguridad. El joven, cuyo nombre aún era un misterio para él, permaneció a su lado. Con movimientos pausados, terminó de limpiar las heridas y le acercó un tazón con agua fresca y un plato con comida húmeda. «No sé cuánto tiempo llevas sin probar bocado, pero aquí está. No hay prisa. Come cuando quieras», susurró con una sonrisa que el perro no comprendía del todo. El border collie olisqueó la comida, pero no la tocó. Su instinto le decía que no debía bajar la guardia. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo que confiar en un humano, aunque fuera amable, se sentía como un riesgo. Cualquier señal podría ser una trampa. El joven suspiró y se tumbó en el suelo, a unos metros de distancia. No quería presionarlo. Sabía que la confianza no se impone con palabras, sino con acciones. La habitación estaba iluminada solo por una lámpara tenue, cuyos reflejos dibujaban sombras suaves en las paredes. La alfombra bajo el perro le resultaba extraña. ¿Era esto comodidad? ¿Era esto lo que significaba tener un hogar? El cansancio fue ganándole al miedo. Sus párpados pesaban más con cada minuto. El dolor persistía. Pero por primera vez en mucho tiempo, el sueño no venía acompañado de la angustia de no saber si viviría al amanecer. El joven lo observó en silencio. Poco a poco, la tensión en el cuerpo del perro cedió, y la fatiga lo venció. En su postura se insinuaba un pequeño destello de confianza. Apagó la luz con una leve sonrisa en los labios. «Descansa, compañero. Mañana todo será distinto», susurró antes de acomodarse en el sofá. Afuera, la tormenta seguía resonando a lo lejos, pero dentro de la casa, el ambiente era sereno. Por primera vez,
El Golden Retriever se sumió en un sueño sin sobresaltos. La luz del amanecer se colaba entre las cortinas, tiñendo la habitación de tonos cálidos. El aire, fresco tras la tormenta, entraba por la ventana entreabierta, llevando consigo el aroma a tierra mojada. El interior de la casa estaba en calma. Solo se oía la respiración pausada del joven en el sofá y el leve susurro del perro, que comenzaba a desperezarse sobre la alfombra. Su cuerpo aún sentía los rastros de antiguas heridas, y al moverse, cada músculo protestó con un leve quejido. Sin embargo, había algo diferente. Por primera vez en mucho tiempo no sintió el peso de la angustia oprimiéndolo. Sus ojos recorrieron el entorno con cautela, tratando de reconocer su ubicación. No era un sitio hostil. No había voces elevadas ni sombras amenazantes, solo el canto lejano de los pájaros y la calidez de un refugio desconocido. Con movimientos lentos se incorporó, sacudiendo ligeramente la cabeza. Sobre el sofá, el joven dormía plácidamente, una de sus manos colgando sobre el borde del mueble. A su lado, un plato con comida seguía intacto desde la noche anterior. Su estómago gruñó con un recordatorio silencioso de su hambre. Con pasos dubitativos, avanzó y olfateó la comida. La frescura del alimento estimuló sus sentidos, y tras un instante de duda, tomó un bocado. Cada mordida era un acto de confianza. Un paso hacia lo desconocido. No había manos que arrebataran su comida. No había amenazas en la penumbra. Solo la libertad de saciar su hambre sin miedo. Al terminar, bebió un poco de agua y luego se acomodó, sin apartar la vista del humano dormido. Como si su presencia hubiese activado un resorte, el joven se removió y abrió los ojos lentamente. Durante unos segundos permaneció inmóvil, observando al perro con una mezcla de sorpresa y ternura. Luego sonrió. «Vaya, así que empiezas a confiar en mí», murmuró con voz rasposa por el sueño. El Golden Retriever ladeó la cabeza sin saber cómo interpretar aquellas palabras. No se acercó ni retrocedió. Simplemente permaneció en su lugar, observando con atención, intentando comprender qué significaba aquel gesto. El joven, con movimientos cuidadosos, se frotó los ojos y luego extendió la mano hacia él, sin tocarlo, dejando que fuera el perro quien decidiera si aceptaba el contacto. «No tienes que temer, no te haré daño», susurró. El perro observó la mano suspendida en el aire. Algo dentro de él titubeó, pero también percibió una sensación nueva en su pecho. Algo que no era miedo. Con extrema precaución, adelantó su hocico y olfateó los dedos del joven. No hubo un salto hacia atrás, ni un gruñido de advertencia. Solo una curiosidad tímida que por primera vez en mucho tiempo no iba acompañada de terror. El joven dejó escapar un suspiro de alivio y retiró la mano con suavidad, sin presionar la interacción. «Tranquilo, amigo. Aquí estarás bien», murmuró. El Golden Retriever no entendía del todo aquellas palabras, pero la manera en que fueron pronunciadas le transmitió un extraño consuelo. Tal vez, solo tal vez, este era un lugar seguro. El día transcurrió con una paz que el perro apenas recordaba haber sentido antes. El joven había salido por un momento a la cocina para prepararse un café, dejando que su nuevo compañero se adaptara a su entorno sin presiones. La casa tenía un aire acogedor, con una decoración sencilla pero cálida. Cada rincón transmitía la sensación de que ahí nadie debía temer. El perro se mantuvo acostado en la alfombra, observando todo con atención. En su mente aún persistían los ecos de su pasado. Un tiempo en el que cada acercamiento humano estaba cargado de malas intenciones. Antes, las voces siempre traían peligro, pero aquí no había gritos, ni golpes, ni cadenas, solo quietud. Cuando el joven regresó, llevaba un plato con más comida. Se detuvo a unos pasos del perro y, en lugar de invadir su espacio, se sentó en el suelo. Con paciencia, colocó el plato frente a él y se quedó en silencio, esperando. «No tienes que comer si no quieres», murmuró con voz tranquila. «Pero siempre habrá algo para ti aquí». El labrador miró el plato y luego dirigió la vista al joven. Aún desconfiaba. Su instinto le decía que debía mantenerse alerta. Pero el hambre era una fuerza difícil de ignorar.
Con cautela, se acercó y olfateó la comida. Esta vez, su vacilación fue menor antes de probar un pequeño bocado. El joven lo observó en silencio, sin hacer movimientos que pudieran asustarlo. El perro continuó comiendo, cada vez con más confianza, aunque todavía con algo de recelo. Sin apartar la vista del humano, terminó su comida, y por primera vez se sentó sin esconder la cola entre sus patas. Algo en su interior había cambiado. Una grieta diminuta en la coraza de miedo que había construido con los años. El joven extendió la mano con suavidad y esperó. No dijo nada, solo un gesto de paciencia. El labrador dudó, atrapado entre la inseguridad y la posibilidad de confiar. Finalmente, como si una fuerza desconocida lo guiara, acercó la cabeza y permitió que la mano del joven rozara su hocico. No huyó, no tembló, solo se quedó quieto. Fue un instante fugaz, pero marcó un antes y un después. El joven sonrió sintiendo su corazón latir con fuerza por la emoción. Sabía que era apenas el inicio, pero era un paso inmenso. «Eres más fuerte de lo que crees», murmuró con ternura. El labrador no entendía las palabras, pero captó la emoción en la voz. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su mundo no era solo sombras y temor. Algo había cambiado entre ellos. El sol descendía, tiñendo el cielo de tonos dorados. Afuera, el viento agitaba las hojas con suavidad, envolviendo el ambiente en una calma casi irreal. A pesar de los primeros destellos de confianza, el perro aún sentía el peso de sus recuerdos. Su instinto vacilaba entre la necesidad de protección y el miedo grabado en su interior. El joven, con su paciencia inagotable, comprendió que debía seguir avanzando con calma. No quiso apresurar nada. Sabía que el secreto estaba en la constancia y los pequeños gestos. Con movimientos serenos, preparó un rincón especial en la sala. Colocó una manta mullida y un cojín cerca del sofá. No era una jaula ni un rincón apartado. Era un espacio solo para él. Un refugio en su nuevo hogar. Cuando terminó, se sentó cerca sin invadir su espacio, permitiéndole observar y decidir por sí mismo. «Aquí siempre estarás a salvo», susurró con una sonrisa. El labrador no reaccionó al instante, pero sus ojos destellaron con una curiosidad reprimida. Miró el rincón preparado y luego al joven, como si tratara de entender si realmente era para él. Durante largos minutos, el perro se mantuvo inmóvil hasta que con extrema precaución se acercó y olfateó la manta. No encontró nada que lo hiciera dudar. Finalmente, se dejó caer sobre el cojín, dejando escapar un suspiro silencioso. Era solo un pequeño gesto, pero para él significaba mucho. El joven sintió una oleada de alivio al ver aquella señal. Sabía que no podía forzar el proceso, pero aquel momento le aseguró que estaba en el camino correcto. «Bien hecho, amigo», susurró, sin intentar tocarlo. Los días siguientes transcurrieron con la misma paciencia. Cada mañana el joven se despertaba temprano, preparaba algo de comida y se sentaba en la sala, dejando que el perro decidiera cuándo acercarse. Poco a poco, el labrador comenzó a moverse con más soltura dentro de la casa. Exploraba el pasillo, olfateaba los muebles, se asomaba por las ventanas, observando el exterior con una mezcla de nostalgia y temor. Una tarde, el joven salió al jardín, y el perro lo siguió, deteniéndose en el umbral de la puerta. Parecía debatirse entre el deseo de cruzar y el temor de lo desconocido. El sol brillaba intensamente y la hierba se extendía ante él, como una invitación silenciosa. El joven no dijo nada, solo esperó. Le dejaba la decisión a él. Finalmente, después de una eternidad contenida, el labrador avanzó, sintiendo el cosquilleo de la hierba bajo sus patas. Fue un paso simple, pero de una belleza indescriptible. El joven observó cómo el perro avanzaba con pasos inseguros, olisqueando el aire, tanteando aquel nuevo mundo con una mezcla de cautela y curiosidad. «Bienvenido a casa», murmuró conmovido. El labrador dorado aún tenía heridas por sanar, pero por primera vez en mucho tiempo no estaba solo en el camino. Los días transcurrían con lentitud,
cada uno trayendo pequeños avances en la recuperación del animal. Aunque el miedo seguía presente en su mirada, comenzaba a desvanecerse poco a poco. Sin amenazas, sin gritos, sin castigos, el perro aprendía que esta nueva vida no se parecía a la que había conocido. Su instinto de supervivencia no se apagaba, pero ahora coexistía con la curiosidad, con el deseo de explorar y, sobre todo, con la posibilidad de confiar. El joven había sido paciente, dejándolo acercarse a su propio ritmo. Había aprendido a leer su lenguaje, los sutiles movimientos de sus orejas, el leve aleteo de su cola, la forma en que su cuerpo se tensaba o relajaba. Sabía cuándo darle su espacio y cuándo ofrecerle compañía. Sin importar la rutina, siempre le hablaba con dulzura, aunque no esperara respuesta. «Hoy será un buen día, amigo», le susurraba cada mañana, mientras colocaba su tazón de comida. El labrador dorado ya no dudaba tanto en acercarse a comer, aunque aún lanzaba miradas fugaces a su alrededor antes de dar el primer bocado. La rigidez de su postura se había suavizado. Más de una vez, el joven lo sorprendió observándolo desde la distancia, como si intentara descifrar quién era realmente ese humano que no le pedía nada a cambio de su cuidado. Una tarde, el muchacho decidió que era momento de dar un paso más. Con calma sujetó una correa liviana al collar del perro y abrió la puerta. El labrador dorado se quedó inmóvil al principio. Su mirada recorría la calle, los árboles, los autos a lo lejos. Había pasado tanto tiempo confinado en la sombra del abandono, que la inmensidad del mundo exterior parecía abrumadora. Pero entonces sintió una mano cálida sobre su lomo. No tenía que enfrentarlo solo. Avanzaron juntos, con pasos medidos. El perro olfateaba el suelo, tensándose con cada sonido inesperado, cada sombra en movimiento. Pero el joven no lo apresuró. No importaba cuánto tardaran. Lo único importante era que seguían adelante. El sol comenzaba a ocultarse cuando regresaron a casa. El labrador dorado estaba agotado, pero esta vez no por el miedo, sino por la emoción de haber cruzado una nueva frontera. Se acomodó en su rincón habitual y, por primera vez, en lugar de mantener los ojos entreabiertos por precaución, dejó escapar un profundo suspiro y se rindió al sueño. El joven se sentó a su lado y deslizó la mano por su espeso pelaje. Sintió la calidez de su cuerpo, la respiración acompasada y tranquila. Sonrió, sabiendo que cada esfuerzo había valido la pena. Aquel perro que había sido solo un espíritu herido en medio de la tormenta, ahora tenía un refugio, una segunda oportunidad y, sobre todo, alguien en quien confiar. El labrador dorado abrió los ojos un instante y lo miró. Ya no había miedo en su expresión. En su mirada se reflejaba algo nuevo: gratitud. «Lo lograste, amigo», susurró el joven antes de apagar la luz. En la quietud de la noche, el perro dejó escapar un leve suspiro y se acomodó mejor en su manta. Por primera vez, no soñó con el frío, ni con la huida, ni con el dolor. Soñó con el calor de un hogar, con la certeza de que nunca volvería a estar solo. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que la compasión y la paciencia pueden cambiar vidas. Suscríbete al canal, deja tu like y compártela con alguien que ame las historias conmovedoras.